Durante los últimos 3 años, el Perú había mejorado en sus índices de digitalización. Los peruanos empezamos a sentir la utilidad de sitios web del Estado peruano. Internet era útil. El nivel de productividad de las empresas y peruanos había mejorado gracias a la disposición de información adecuada. Pero todo lo avanzado se paralizó y puso en evidencia que tenemos grandes retos por delante aún para lograr un Perú digital inclusivo. Mientras que en el resto del mundo la digitalización se aceleraba, avanzando un lustro en 4 meses, en el Perú, a pesar de los esfuerzos, aparecieron nuestras falencias y también la frustración. Aquí la digitalización se amplificó, pero también sus carencias, que enfrentamos, como solemos, con resiliencia, como buenos recurseros digitales, para seguir educando, trabajando y cuidando nuestra salud. De cara a una nueva normalidad y a puertas de empezar una etapa clave en nuestra historia, es tiempo de retomar el paso con velocidad e inteligencia. Es momento de recobrar el tiempo perdido. Es momento de una profunda transformación digital con oportunidades para todos y todas. Bienvenidos a las mesas de reflexión digital. Nuevas políticas públicas digitales para los nuevos desafíos del Perú. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a las mesas de reflexión sobre políticas públicas en digitalización, evento realizado por Movistar, Perú Cámaras y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que el evento pueda ser fluido y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les pide no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat al finalizar la exposición y luego los ponentes les responderán. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Maite. Hola, un saludo especial a todos ustedes. Soy Maite Vizcarra desde el Perú y quiero invitarlos a que me acompañen, a que nos acompañen en los próximos minutos a la primera fecha de nuestras mesas de reflexión digital, un esfuerzo conjunto de Movistar, Perú Cámaras y la Universidad del Pacífico. La intención es convocar expertos, líderes digitales, activistas y obviamente a creadores de políticas públicas relevantes en la región para que nos ayuden a enfrentar esta nueva normalidad a la que nos está sometiendo una pandemia global como es el coronavirus. Pero además saber cuáles son las prioridades que debemos identificar de cara a un nuevo gobierno en el próximo quinquenio. Y sin más dilación, les voy a presentar quiénes son las personas que hemos convocado para esta primera fecha, los que nos van a ayudar a identificar retos y también políticas públicas. Está con nosotros Gisela Bejarano, ella es miembro de nuestro primer panel. Gisela es miembro fundador del Grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica. Ella es candidata a un doctorado por la Universidad de Binghamton en los Estados Unidos, donde también tiene una maestría. Es además una recurrida conferencista de la Association for the Advanced Artificial Intelligence. Muchas gracias, Gisela, por unirte a este primer panel. También nos está acompañando Miguel Morachimo. Él es director ejecutivo de Hiperderecho, es una ONG vinculada al desarrollo de derechos digitales. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además tiene un máster en Derecho y Ciencias y Tecnología de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Y finalmente, en este primer panel también nos está acompañando Raghi Burgum. Él es miembro fundador de Open COVID Perú. Es una iniciativa muy relevante últimamente en el Perú. Se ha convertido en una suerte de referencia a través de la cual se están actualizando los números importantes sobre la pandemia en este país. Él es además licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Pública de California en los Estados Unidos y es fundador también de Amigo Cloud. El segundo panel está conformado por policymakers. Ahí tenemos al señor Santiago Pinzón Galán. Él es vicepresidente de Transformación Digital de ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Santiago es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de ese país. Es además máster en Administración Pública por la Universidad de Washington. Es un experto muy vinculado con programas multilaterales, cooperación internacional. Y bueno, él también nos va a dar su opinión en este segundo panel. También está con nosotros José Klastornik, es una persona muy relevante en el gobierno de Uruguay, fue además el que diseñó
la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, y además muy relevante también en el desarrollo de políticas públicas en la región. Representando al Perú tenemos a Marushka Chocobar, ella es ingeniera por la Universidad de Piura y además la secretaria actual de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Perú. Y finalmente, cerrando nuestro panel de expertos, está Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Ella es una historiadora y politóloga con un magíster en gestión de políticas públicas y obviamente también una recurrida conferencista en este tipo de eventos. Bueno, vamos a empezar entonces con la dinámica. La idea es que vamos a formular 2 preguntas por cada panel. La pregunta será dirigida a todos los miembros del panel y cada uno de ellos tendrá 5 minutos para brindarnos sus opiniones, sus sugerencias o sus comentarios. Entonces empezamos nuestro primer panel, el primer panel al que hemos denominado los retos digitales. La pregunta que les quiero formular tanto a Gisela como a Miguel y a Rayi es la siguiente. ¿Cuáles consideran ustedes son los principales retos en el Perú respecto de digitalización en 3 ámbitos concretos, que en verdad también son retos sociales? Empleo y productividad, servicios públicos esenciales, me refiero a educación y salud, y finalmente informalidad y cohesión social. Empezamos por Gisela, tienes 5 minutos, Gisela, adelante. Ok, muchas gracias Maite, y gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, yo quiero empezar diciendo algo que tal vez todos conocemos bastante, que es el reto de la conectividad total del Perú. Hay muchos rincones donde aún no llega el Internet, pero además de eso, luego, ¿qué sigue, no? Cuando ya estemos conectados, ¿cuáles van a seguir siendo los retos ahí? Y creo que se ha mencionado también bastante sobre el alfabetismo digital, para poder saber cómo usar esa información, porque estamos viendo cómo nos vemos abrumados de información, a veces incluso desinformación o fake news. Entonces es también educar a la población para que podamos entender qué tipo de información estamos viendo y no dejarnos manipular de alguna forma por información que no debemos seguir, en este caso en la pandemia, ¿no? No a la vacuna, esos temas no deberían estar pasando, ¿no? Pero pasan. Luego, en el empleo, yo creo que la reducción de costos es básica para poder luego también ser competitivo en cualquier mercado. Y la automatización, que si bien es algo muy importante y muy beneficioso, también trae otro reto al costado, que es el reemplazo de algunas tareas, sobre todo operativas o muy repetitivas, ¿no? Entonces, en ese caso, el siguiente reto es el reentrenamiento de estas personas que tal vez se dedican por lo pronto solo a tareas repetitivas. Entonces, hay un gran reto ahí para ver cómo se les forma, cómo se capacita. Y es curioso porque, por un lado, están estas personas que tal vez necesitan trabajos, pero por otro lado tenemos una gran demanda de profesionales en ciencia de datos, en ingeniería del aprendizaje automático, en inteligencia artificial, en automatización, organización de información. Entonces creo que por ahí también hay un reto en cómo equiparar estas necesidades y bueno, desventaja de alguna forma. Por otro lado, también es colocarnos el chip el mindset de los datos, ¿no? Colocarnos en desarrollar la cultura de datos para que no solamente desarrollemos un sistema, lo pongamos en servicio en línea o offline, pero empecemos a recolectar datos que luego van a ser nuestra mina de oro prácticamente para poder tomar decisiones, para poder analizar, predecir. Entonces, es un cambio que hay que ir haciendo poco a poco. Los científicos de la computación, Ray y yo, creo que siempre tenemos ese mindset, ¿no? Cómo se están recolectando los datos y cómo los vamos a ver luego, cómo los vamos a analizar luego. Por otro lado, mencionabas servicios esenciales como educación y salud. Ahí creo que hay que, obviamente, conversar con los expertos en cada uno de estos temas para identificar los problemas más álgidos, pero me parece que la personalización, el darnos abasto con los estudiantes, por ejemplo, en el tema de educación, es algo que podríamos ya también estar viendo con el tema de digitalización. O sea, automatizar algunas tareas que son muy repetitivas y que le consumen tiempo a los profesores, o en el caso de salud, a las enfermeras, a los doctores, ¿no? Automatización, datos que nos ayuden luego a predecir para poder asignar mejor los recursos, y personalización.
Vemos cómo las redes sociales utilizan mucho el tema de personalización para ofrecernos productos y tal. Bueno, utilicemos eso en el sector público para poder personalizar el aprendizaje de los estudiantes, para poder personalizar el tratamiento médico, las medicinas para los pacientes. Entonces, hay ahí un gran reto de tomar todos estos ejemplos más comerciales tal vez en el servicio y el beneficio a la sociedad. Luego, por otro lado, tenemos el reto de que más profesionales de diferentes ámbitos conversen más para poder generar soluciones mucho más diversas y que atiendan mejor a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, hay muchos estudios donde ya se analiza Twitter para ver qué está pasando en nuestra sociedad. Es parte de las ciencias sociales computacionales, así que ya se pueden ir haciendo ahí algunas deducciones, inferencias de lo que está pasando, tal vez algunas medidas como quiénes están yendo a comprar más, qué días, en qué zonas, tal vez también se pueda empezar a deducir de esa información. Entonces, ese es el chip de siempre ver cómo, si nos falta una información, poderla reemplazar o inferir de alguna otra. Por otro lado, también, minuto, Gisela. Dale, por otro lado, la inclusión de más personas en minorías, por ejemplo, de lenguas nativas o con discapacidad auditiva y visual, todavía los servicios no son tan cómodos de usar como para las personas que no tenemos discapacidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese detalle, también empezar a generar datos para que luego investigadores de todos lados podamos empezar a sacarle el jugo por ese lado. Estupendo. Muchas gracias, Gisela, por tus comentarios a esta primera pregunta. Bajo la misma lógica, le vamos a pedir a Miguel Morachimo que, por favor, nos dé su opinión al respecto. Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cuáles consideras son los principales retos que el Perú enfrenta respecto a digitalización en 3 ámbitos? Empleo y productividad, la brecha de servicios, del acceso a servicios públicos esenciales como son salud y educación, y finalmente el gran problema de la informalidad y la cohesión social. Adelante, Miguel. Tienes 5 minutos. Si le podríamos habilitar el micro a Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón por el glitch técnico. Buenos días a todas y todos. Yo soy Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización peruana de derechos humanos y tecnología. Somos un equipo de científicos sociales y abogados preguntándonos constantemente una pregunta muy similar a la que inspira este primer bloque, que es ¿qué puede hacer la tecnología por las peruanas y los peruanos? Y nosotros creemos que la tecnología debería funcionar a favor de las personas y no en contra de ellas. Y eso es un reto gigante cuando uno empieza a desplegar nueva tecnología, cuando uno empieza a implementar nuevas formas de digitalización. Sería muy fácil responder a esta pregunta, o sea, sería muy fácil mirar algún reto del Perú y decir, mira, la verdad es que en el Perú los niños no comprenden lo que leen, o la verdad es que en el Perú hay una gran tasa de desnutrición infantil, y rápidamente decirte, bueno, esto lo podemos solucionar con una nueva base de datos, o con una nueva base de datos centralizada como blockchain, o con una shiny new thing, con una cosa nueva y brillante que traigamos como los regalos de los Reyes Magos al país. Pero lo que a mí no me preocupa y lo que nosotros vemos a menudo es, se resume casi en este consejo de las abuelitas de que no se puede correr sin haber aprendido a caminar del todo. Lo que a mí me preocupa y lo que nosotros observamos desde los 6 o 7 años que tenemos trabajando en esto en el país es cuidar mucho y no olvidar la dimensión humana de estos procesos, la dimensión humana de estos retos y la dimensión humana de implementar estas soluciones. Y cuando pienso en la dimensión humana, pienso en las múltiples brechas sociales y de ejercicio de derechos que ya existen en nuestro país. Personas que, como lo decía Gisela, no todo el mundo está conectado a Internet. Entonces, si vas a implementar una forma para que la gente haga algo por Internet, tienes que pensar en la gente que no está conectada a Internet. Y mucha gente que no está conectada a Internet, no solamente porque no puede conectarse a Internet, sino porque no quiere. De repente los abuelos o los padres de muchos de nosotros viven en una casa con Internet, pero no la usan porque no les interesa, no les llama la atención. Pensar en la dimensión humana no solamente se trata de pensar en estas brechas, sino también se trata, y por sobre todo, y esto es en lo que yo más trabajo, pensar en los derechos de las personas que entran a este espacio tecnológico y a este espacio digital.
nosotros trabajamos a lo largo de derechos como privacidad, libertad de expresión. Un gran problema en nuestro país y en el que nosotros trabajamos bastante también es violencia de género en línea. De pronto en el segundo bloque les puedo contar un poco más en detalle de estos desafíos, pero la gran foto que quiero presentarles es esta, que no podemos entrar a esta nueva dimensión solamente en términos de debate de herramientas, en términos de debate de indicadores, de qué es lo que se va a lograr, de qué no es lo que se va a lograr, sino que no debemos olvidarnos que nuestro país todavía tiene algunos retos que cumplir en materia de respeto y ejercicio de derechos. Y al mismo tiempo nuestro país continúa fallando en ver el respeto y el ejercicio de derechos como un sistema vivo. Estamos muy bien de pronto en lo normativo. Hay muchas normas que le dan derechos a las personas, que imponen obligaciones en el Estado, pero donde no estamos del todo bien es todavía no solamente en hacerlos cumplir, sino en interiorizarlos en cabeza de privados y públicos, y también en empoderar a las personas para que se vean parte de ese sistema y puedan denunciar problemas cuando ocurren, puedan apuntar a soluciones cuando estas sean pertinentes. En el fondo es eso. Para mí, uno de los principales retos en cualquiera de estos ámbitos, empleo, servicios públicos o informalidades, cuidar que la digitalización no amplifique las brechas ya existentes, ¿no? Y termine siendo una digitalización y un mundo de oportunidades solamente para quienes ya teníamos un minuto, oportunidades, Miguel, y no para quienes no lo tenían. Esa es mi respuesta. Perfecto, tenías un minuto más, pero si has concluido. No hay problema. De esta manera, muchas gracias. Ahora sí, le vamos a pedir a Raji Burgum que también nos ayude con su opinión. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto, Raji? ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos en estos tres temas? ¿Cómo usamos la digitalización para superar la informalidad y la ausencia de cohesión social, la falta de trabajo y finalmente las brechas en acceso a servicios esenciales como son salud y educación? Adelante, 5 minutos. Gracias, Maite. Primero, gracias a todos por la invitación y súper contento de estar aquí en un panel con gente como Miguel, que admiro bastante por todo el trabajo que hace con los procesos de digitalización del gobierno. Y las respuestas de Gisela son tan buenas que en verdad me ha quitado parte de lo que yo diría. Es definitivamente de mi gente, ¿no? Creo que para agregar algo, yo pienso que esta pregunta tiene que ver bastante con los retos de adopción, ¿no? Y cuando hablamos de adopción en tecnologías, para mí tenemos que mirarlo desde un punto más macro, ¿no? O sea, ¿quién creó la tecnología? ¿Fue el gobierno? ¿Fue el privado? ¿Fue una universidad? ¿No? ¿Cómo nos aseguramos que ese proceso sea sostenible? O sea, muchas instituciones pueden crear tecnologías, pero transformarlas en un producto aplicado y que ese producto, o sea, tenga un mantenimiento sostenido, ¿no? Con mejoras continuas. Si no tienes eso, si no tienes un mantenimiento, es una receta para desastre. Es muy fácil comprar tecnologías, poner, instalar, y luego 2 años, 3 años después se ha quedado ahí y hay un montón de problemas, ¿no? Lo necesitas con mejoras continuas, lo necesitas sostenible, ¿no? Por eso, o sea, yo veo la digitalización del gobierno o de una organización también como un ecosistema que se retroalimenta, ¿no? Y lo veo como un embudo, honestamente, ¿no? O sea, en un lado del embudo tienes universidades que están creando tecnologías o un centro de investigación dentro de un lado privado, ¿no? Y esas tecnologías tienen que pasar por un proceso de un piloto, sea un piloto para una institución pública o sea un piloto para una institución privada, ¿no? Donde se transforman en algo real, donde resuelven un problema verdadero, ¿no? Y ya, una vez que tienes el piloto es excelente, pero no pueden morir pilotos. O sea, tienen que pasar a alguna institución que lo mantenga, ¿no? Normalmente ahí hablamos del sector privado, empresas de tecnología, startups, pero también en otros países tenemos ejemplos donde una entidad pública agarra estos, digamos, estos productos y los mantiene, ¿no? Como software open source estratégico para su propio gobierno, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo así como un embudo, ¿no? Empieza con las tecnologías, luego va a un piloto y luego a una empresa privada, una institución gubernamental sostenible, ¿no? Y sin esto estás teniendo problemas graves de adopción, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo en el gobierno, es lo que hemos estado viendo en el Estado en general. Otros países, y estoy hablando en Colombia, en Argentina, en Brasil, ¿no? Tienen políticas específicas para tratar de resolver esos problemas del embudo.
y lamentablemente, ¿no? En este proceso de digitalización forzada que hemos tenido dentro de esta pandemia, nos hemos saltado esos pedazos y hemos agarrado y dice, digitalización, ya, vamos a agarrar, compramos esta tecnología. No, bueno, ¿quién lo desarrolló? Tal grupo. Bueno, ya lo instalaron, sí, se van, se desaparece. Ese pedazo de digitalización, cuando ese otro grupo desaparece, o sea, darle unos meses, darle un año, darle un tiempo, y simplemente va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema de seguridad, lo hemos visto durante la pandemia, un montón de datos personales que han salido, que se han publicado lamentablemente, ¿no? Lo hemos visto, lo vamos a ver ahora o sea, lo hemos visto inclusive con lo de los tablets, ¿no? O sea, tenemos problemas donde se compran los tablets y los tablets no pueden ser adoptados. ¿Por qué? Porque las especificaciones eran para otro sistema operativo y hemos comprado no sé cuántos tablets y cómo me vas a decir que el software del gobierno no puede ir instalado en eso. Entonces, esos son problemas de un país que está yendo dentro de este proceso de digitalización forzada, tratando de saltarse esos pedazos y simplemente van a ser un desastre, ¿no? Entonces, para mí, en general, lo que tenemos que hacer es mirar ese ecosistema y ver cómo es que lo podemos hacer sostenible desde todos los puntos. Gracias. Perfecto, bueno, igual tenías un minuto ahora ahí. Hemos concluido con la primera etapa de este primer panel. Perfecto, yo lo voy a sumar a tu tiempo. Y quería, en todo caso, invitarlos a todos los que ahora están con nosotros en este evento. La idea es que también interactuemos. Si pudiesen tener listo el video y si la universidad nos lo permite, para poder justamente vernos las caras, si es posible. Si no, lo mantenemos así. Y habrá un momento determinado en las preguntas en que podremos vernos unos a otros. El resumen de esta primera pregunta es muy importante. Miguel nos ha comentado que más allá de la escogencia de una tecnología, hay que entender que estamos hablando de personas, de seres humanos. Y eso implica dos conceptos básicos que tanto Raggi como Gisela han puntualizado. Adopción tecnológica, que no solamente tiene que ver con un asunto etario, o sea, con un tema de edad, personas mayores, menores, sino también de acceso cultural, los lugares donde están las personas y los tipos o adopciones que hacen en cuanto a su vida diaria. Entonces, no es solamente un tema de escogencia de tecnología, hay un tema social y humano de adopción tecnológica. Y finalmente, el otro punto importante que han mencionado tanto Raggi como Gisela, y es que estamos enfrentándonos a una situación en donde el combustible de la economía de los próximos años en el Perú y el mundo van a ser los datos. Todos esos paquetes de información que está transfiriéndose de un lugar a otro, tanto de públicos como de privados y viceversa, que se convierte en un activo muy importante y sobre el cual debemos tener una visión más estratégica. Dicho esto, les voy a plantear la segunda pregunta, estimados miembros contertulios de nuestro primer panel, y esa pregunta está dirigida a pedirles desde su experiencia, sobre todo de la experiencia que han desarrollado durante la pandemia, en este confinamiento del 2020, ¿cuáles consideran ustedes son las acciones, proyectos o tecnologías, y los pueden decir con nombre y apellido porque además nos están acompañando muchas personas vinculadas a planes de gobierno, incluso están jefes de planes de gobierno de los partidos que están compitiendo por convertirse en líderes de gobierno en los próximos 5 años? ¿Cuáles son entonces las acciones, las tecnologías o los proyectos que ustedes consideran deben priorizarse en el próximo quinquenio a fin de poder superar los problemas que ya hemos identificado? La misma lógica, adelante Gisela, 5 minutos. Ok, sí, yo me enfocaría en la inteligencia artificial. Bueno, no es nada sesgado trabajo en inteligencia artificial, pero estoy siendo sarcástica, pero sí, o sea, hay muchos países que ya están desarrollando sus políticas nacionales o sus estrategias en inteligencia artificial. Esa tecnología no es una tecnología más con la que podamos decir, bueno, no nos aferremos a algo nuevo o algo deslumbrante que viene. No, esta tecnología ayuda a crear más tecnología. Entonces, es importante, es la siguiente revolución industrial. Entonces, tenemos que darle la prioridad necesaria, obviamente, enfocándonos en los problemas y no solamente en la tecnología. Pero entonces, los distintos países están haciendo diferentes iniciativas para poder utilizarla de la mejor manera. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, creo que muchos
tal vez si no se tuvieran muchos datos, es lógico utilizar algunos métodos, pero cuando se tienen muchos datos, para aprovecharlos y para poder asignar mejor los recursos, hay muchos métodos de inteligencia artificial que ya están haciendo eso. Entonces, es utilizarlo para predecir, asignar recursos. Yo me enfoco sobre todo en eso. Y luego también hay muchos estudios que muestran cómo el PBI puede ser mayor con la introducción de la inteligencia artificial en nuestras naciones. Por otro lado, ya también la adopción de esta tecnología hace que tiene otro reto, ¿no? Que es poder discernir bien cuáles son los usos buenos de esta tecnología. Porque la inteligencia artificial lo que hace es escalar. Cuando hay pocas manos para atender llamadas o atender diferentes tareas, pues la inteligencia artificial explota esto, escala esto, y nos lleva a tener mucho más manos de las manuales que podríamos tener. Entonces, también lo que hace es, en base a grupos que yo he estudiado o de datos que he tenido de estos grupos, escalo para poder inferir algo sobre una persona, sobre una nueva persona que no estuvo en estos datos. Entonces, también se vuelve un poco sesgado, un poco injusto. Entonces, es ahí donde empezamos también a tener la necesidad de conversar con profesionales en ciencias sociales, en temas éticos, para poder evaluar el mejor uso de estas tecnologías. Personalmente, pienso que siempre hay que darle una doble chequeada a aplicaciones donde se premia o se castiga a una persona por diferentes motivos. Es decir, becas. A todos les aplicamos un modelo de inteligencia artificial para ver a quién se le da o no se le da becas, ¿no? Entonces, en base a datos de grupos parecidos, cuando es muy difícil poder decir, persona de sector de un colegio un colegio de una zona rural pobre, tal vez no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, no es así. O el castigo, por el otro lado, automatizar sentencias, automatizar reconocimiento de delincuentes. En Estados Unidos ya existe un gran problema con eso para el reconocimiento facial, donde los modelos de IA están trabajando no tan bien en el reconocimiento facial de personas afroamericanas, por ejemplo. Entonces hay ahí todo un tema. Pero bueno, para no desviarme tanto de ese lado, habíamos dicho la interconexión de los sistemas para poder organizar mejor los datos, y ahí de nuevo Ray ha hecho un buen trabajo supliendo un poco esa tarea, ¿no? De proveer los datos un poco más exactos, más limpios. Entonces ese tema, las historias clínicas también, pasar todo a digital para poder luego sacarle el jugo en temas de predicción, en temas de personalización de los tratamientos, qué está funcionando mejor, en qué tipo de pacientes, de qué edades. Hay muchas investigaciones que se enfocan en eso. La inteligencia artificial permite generar infinitos escenarios o simular infinitos escenarios para poder encontrar la mejor solución a algún problema. Y eso también acarrea algunos otros temas de tecnologías que hay que desarrollar, como la ciberseguridad que mencionaba, creo que Miguel. Entonces, eso sería más o menos las tecnologías en las que yo me enfocaría personalmente. Perfecto, muchas gracias, Gisela. Es el turno de Miguel. Por favor, si podrías compartir con nosotros, Miguel, ¿cuáles consideras tú, desde tu experiencia más reciente en el confinamiento y lo que ha pasado con el Perú a raíz de la pandemia, las tecnologías, las acciones o proyectos que deberíamos priorizar en el próximo quinquenio? 5 minutos. Gracias, Maite. Me he quedado pensando con la intervención de Raji sobre esta idea de la tecnología que se introduce y no necesariamente se le brinda un ecosistema o se piensa en el ciclo de vida de la tecnología. Me hace pensar mucho en esta frase de una solución en búsqueda de un problema, ¿no? Y yo siento que muchas veces cuando se conversa sobre lo que se está haciendo en otros países, sobre un programa que se ha implementado, no sé, pues en algún lugar frío y al mismo tiempo interesante, se lo ve así, ¿no? Con esta codicia, sin necesariamente pensar en el contexto, el entorno o el ciclo de vida que va a recorrer. Yo creo que yo lo había adelantado en mi intervención anterior.
yo identifico tres áreas que están completamente sesgadas porque vienen informadas por las cosas en las que he estado trabajando en los últimos meses. Tres áreas en donde genuinamente habría que pensar y que nos pueden dar lecciones bien interesantes sobre fricciones de la digitalización o fricciones de el crecimiento tecnológico en nuestro país. Esas tres áreas son privacidad de datos personales. La segunda es libertad de expresión y garantías para la libre expresión en línea. Y la tercera es violencia de género en línea. Hemos trabajado y escrito muchísimo sobre todas estas áreas. Realmente, si le quiero dar 2 oraciones respecto de cada una de ellas, en la primera, ya lo decía, yo creo que el reto en privacidad y protección de datos personales ya ni siquiera es normativo, ni siquiera es de, tengamos una ley o que todas las empresas tengan su político, etcétera, sino se trata de cumplimiento, se trata de genuinamente trasladar los principios de la norma a un valor que informe cada etapa del diseño de un producto o servicio. Si todos ustedes han salido a recoger un delivery y les han sacado una foto a su DNI, agarrando una bolsa, ustedes en pijamas, somnolientos, con una bolsa de pollo a la brasa, ese tipo de cosas, ese tipo de sistemas no deberían diseñarse de esa manera. Ahí hay demasiados puntos flacos que podrían suceder, por no hablar de muchos casos en donde también, incluso ahora mismo, ¿no? que nuevamente volvemos a un confinamiento y nos preguntamos dónde están las personas, nos preguntamos cómo llevar ayuda a las personas. Hay muchas preguntas sobre el tratamiento de los datos personales que es necesario tener claro y que no han sido bien resueltas en el año pasado. Cuando pienso en libertad de expresión y garantías para la expresión en línea, pienso en, lamentablemente, más de 30 o 35 páginas web en nuestro país que han sido bloqueadas sin orden judicial, en algo que solamente pasa en países muy autoritarios, en países donde casi no existe Estado de Derecho, y aparentemente existe y pasa en Perú, y es presentado con mucho orgullo por algunas de las autoridades. Tenemos ministerios, tenemos organismos públicos descentralizados que se encargan de ejecutar esto, explotando algunos vacíos en las normas, que realmente lo que hacen es erosionan la base de confianza sobre un Estado. Y hace menos de 6 meses hemos tenido un Estado adversario, hemos tenido un Estado hostil. Entonces no podemos pensar en que las normas se van a aplicar siempre de la mejor manera posible, sino que las normas tienen que estar diseñadas con la mayor cantidad de controles y contrapesos posibles. Y finalmente, cuando pienso en violencia de género en línea, pienso en la realidad de muchísimas personas, no solamente de mujeres, sino de personas de la población LGBTI, que también están usando Internet y los medios sociales como un espacio de incidencia, activismo, de convivencia, y que no tienen los mismos privilegios que nosotros tenemos, porque cuando probablemente se dicen lo mismo que yo digo, inmediatamente las van a acusar de todo tipo de cosas, o van a hacer todo tipo de comentarios que realmente no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Y nuestro país es pionero en muchos sentidos en la lucha contra la violencia de género en línea. Yo sé que tengo un minuto, Maite, porque tiene una norma nueva, ya hace un par de años, que castiga ciertas formas de acoso en línea. Lamentablemente se sabe muy poco sobre cómo funciona, sobre cómo se viene aplicando. Incluso las propias víctimas encuentran muchísimos problemas para denunciarla. En Hiperderecho hemos pasado varios meses acompañando a varias de estas víctimas a notarías, a fiscalías, a la policía, y es increíble no solamente lo mal diseñado que está el proceso, sino lo revictimizante que resulta para muchas de estas personas que ya han pasado por situaciones terribles en su uso de la tecnología. Finalmente lo que hace es termina nuevamente erosiona la confianza que puede tener un ciudadano en la manera en la que las normas se aplican al entorno digital. Y si queremos que la gente no se haga comercio electrónico o haga todo ese tipo de cosas, necesitas esa base de confianza en definitiva. Esas son las 3 cosas que aprecio, y les voy a dejar en el chat enlaces a algunas de las cosas que les he comentado por si quieren saber más. Gracias. Estupendo, Miguel, y gracias porque has cumplido con los 5 minutos exactos. Ray, por favor, tus comentarios acerca de qué tecnologías, acciones o proyectos crees que tenemos que priorizar en el próximo quinquenio. Adelante. Bueno, en tus 5 minutos tú mismo los controlas. Ok, gracias. A ver, primero comparto bastante las ideas de Miguel acerca de derechos digitales. Pienso que eso es algo fundamental, que no le estamos poniendo la importancia real que se merece, y cuando nos demos cuenta que sea importante, va a ser demasiado tarde. Entonces, desde este momento tenemos que pensar en eso, ¿no? Algo que dijo Gisela, que también comparto, tiene que ver con
con esto de ponernos, elegir una tecnología y ponernos una meta, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros queramos hacer para mejorar tiene que venir con una meta. Eso es lo que hacen China cuando dicen en 10 años vamos a hacer tal, tal, tal con inteligencia artificial y tienen una meta específica de cómo lo van a lograr, ¿no? Yo pienso que en nuestro caso tenemos varios elementos que podríamos utilizar para una meta de decir, oye, Perú como líder de la región en tecnologías digitales, ¿no? Y tenemos que pensar ambiciosamente de esa manera y cambiar las cosas, los elementos para poder lograr eso. Y ese es un problema grave que tenemos en el Perú. Normalmente no, por alguna razón, siempre existe una resistencia a pensar en grande, a pensar de manera ambiciosa. Tenemos que luchar con eso, ¿no? Entonces, si nuestra meta sería Perú como un líder digital, Perú creando un Rappi, ¿no? Creando un Google, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para hacer algo así, ¿no? Y yo lo veo con paso a paso, ¿no? Con acciones. O sea, tres puntos fundamentales, tres pilares fundamentales, ¿no? Uno es qué leyes tenemos que cambiar, ¿no? Otro es de dónde viene el dinero para financiar este tipo de cosas. Y tres, es cómo tenemos que cambiar nuestras instituciones, mejorarlas, empoderarlas, esa reingeniería que tenemos que hacer. En el ámbito de leyes no les voy a dar toda la lista completa porque los voy a aburrir, pero les voy a dar 2 ejemplos de cosas que nos están haciendo mucho daño, ¿no? Uno es cualquier compañía de tecnología en Perú tiene que pagar un impuesto grande de 30% a impuestos a servicios no domiciliados. Para ser una empresa de tecnología en Perú, tienes que utilizar la nube, tienes que utilizar Amazon, Google, tienes que hacer Facebook Ads, tienes que utilizar Google AdWords. Nosotros pagamos 30% más de impuestos que otros países en la región. El $1.000.000 que utilizo yo para crear mi compañía de tecnología vale menos en Perú de lo que vale en Colombia, de lo que vale en otro país. Y eso es simplemente porque no pensamos que ese impuesto a servicios no domiciliados, cuál es el efecto en el ecosistema de tecnologías, ¿no? Otra cosa también es, que lo hemos visto durante la pandemia, es el modelo de adquisición de SaaS, ¿no? De servicios de nube del gobierno. El gobierno no tiene una manera para inscribirse a un servicio que sea fácil. Puedes comprar todo lo que tú quieras, pero los TDRs en general, de cómo están escritos, y existe un miedo tremendo porque no están acostumbrados, no hay una estructura para un modelo SaaS. Y el modelo SaaS es el modelo actual de cómo adoptas tecnología. Entonces, si no tienes el modelo principal, no puedes adquirir la suscripción al modelo principal de cómo estamos difundiendo tecnología, no vas a poder tener no vas a lograrlo, ¿no? Y existe un miedo tremendo de la Contraloría acá, a pesar de que no están haciendo nada mal, pero el miedo con la Contraloría existe simplemente si tocas el modelo SaaS, ¿no? En términos de dinero, hay unas ideas muy interesantes que están viniendo de esto del Fondo Soberano de Riqueza, donde podemos generar un montón de millones de dólares sin tener que le cueste al gobierno. No voy a expandir más en eso, pero pueden buscarlo, ¿no? Y también considerar esos impuestos que damos a inversiones de alto riesgo, ¿no? O sea, un extranjero no puede venir y hacer una inversión en una compañía de tecnología local porque cuando hay un evento de liquidez tiene que pagar 30% de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué eso es lo que te dicen? No, funda tu compañía en el Gran Caimán, funda tu compañía en Delaware y tienes compañías en el extranjero, simplemente porque no hay un modelo para eso. Y cuando hablamos de reingeniería de instituciones, hay que pensar qué tenemos que empoderar o qué tenemos que mezclar, ¿no? Aquí tenemos a Marushka que está hablando de un nombre de Secretaría Digital, ¿no? Yo creo que hay que empoderar eso, ¿no? Tal vez pensar cómo mezclar Innovate, Startup Perú, pedazos de Concitec. Ahí hay una estructura interesante de qué es lo que tenemos que hacer ahí, ¿no? Empoderar, fusionar, en fin. Ya se me acabó el tiempo. Gracias. Así es. Muchas gracias a Rayi, a Miguel y a Gisela. Hemos concluido nuestro primer panel. Solamente para hacer un resumen de lo que han mencionado respecto a esta segunda pregunta, los retos tienen que ver con asumir que la inteligencia artificial será la tecnología del próximo siglo. Por lo que ha comentado Gisela Bejarano, es una tecnología habilitadora que multiplica todo. Productividad, valga la redundancia, inteligencia, conocimiento, es muy potente. Y países como el Perú, a pesar de todos los problemas que tenemos
económicos, sociales, tiene que empezar a plantear cuál será su estrategia de adopción. Y lo que han mencionado también Miguel y Raggi es importante. Hablamos de ciudadanía digital como un concepto que puede ser muy etéreo, pero hoy día ya los peruanos están ejerciendo ciudadanía digital, por ejemplo, a través de su expresión en redes sociales y páginas web. Miguel ha mencionado que se ha generado algún tipo de limitación respecto de esta parte vinculada con la ciudadanía digital, que a veces pensamos que está muy lejana, pero que ya existe en el Perú. Entonces ahí hay un foco relevante que ellos mencionan. Y para terminar, lo que ha mencionado Raggi, la importancia de buscar algún sistema de gobernanza que pueda sumar esfuerzos y no duplicarlos o triplicarlos. Muchas gracias a los tres. Vamos a empezar ahora con nuestro segundo panel entonces. Este segundo panel está conformado, como habíamos mencionado, por policy makers, personas que hacen políticas públicas en la región. Les damos la bienvenida entonces a Santiago Pinzón, al señor José Klastornik, a Maruska Chocobar y a Alexandra Ames. La misma lógica, habrá dos preguntas para todos, 5 minutos. Y la primera pregunta que quisiera compartir con ustedes está contextualizada en el hecho en que hay documentos que se han estado elaborando durante el tiempo del confinamiento en el mundo, en verdad, y en el Perú. Uno de ellos es el Pacto Digital de Movistar y el otro es el Perú Agenda 2031, desarrollado por Perú Cámaras y la Sociedad Nacional de Industrias. Ambos documentos coinciden en que hay 3 tipos de políticas públicas que van a ser fundamentales en los próximos años para enfrentar la nueva normalidad. Me refiero al desarrollo de nuevas capacidades digitales, conocido también como el e-literacy 2.0, la soberanía digital o tecnológica y finalmente la confianza y ciudadanía digital. Estos son, digamos, los 3 ámbitos de política pública que tendríamos que ver en el Perú. Al respecto, les consulto a ustedes, ¿qué acciones básicas consideran ustedes tienen que empezar a promoverse en el Perú para lograr que se implementen reglas, acciones o proyectos vinculados a la promoción de estas 3 políticas públicas? Vamos a empezar entonces por el señor Santiago Pinzón, 5 minutos, muchas gracias. Si le podemos habilitar el audio al señor Pinzón. Ahora sí, adelante. Sí, perfecto. Bienvenido. Ya, ahora sí volvió, es que algo pasó con la conexión. Buenos días, Maite, muchas gracias por la invitación. Ahí te robé unos segundos a los 5 minutos estrictos que nos has puesto, espero cumplir con lo que nos indicas. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Claramente voy a ser muy respetuoso de opinar sobre Perú, no soy peruano, no conozco al detalle lo que pasa en Perú, entonces mi aproximación es con todo el ánimo de los socios que somos en Alianza Pacífico, de los socios que somos en el ecosistema, que me pareció muy acertada la palabra que mencionó alguno de nuestros antecesores en términos de ecosistema digital. Un saludo a Marushka y a todos los que hacen parte de este panel. Yo creo que fueron muy claros en el anterior en explicar un poco lo que está pasando con Perú, y es interesante ver cómo nuestros países tienen claramente oportunidades y retos similares. Desde la ANDI, nosotros participamos activamente, por ejemplo, en esa vocería de Alianza Pacífico, en el Consejo Empresarial, en la Comunidad Andina también. Entonces encontramos el diagnóstico similar en algunas cosas. Claramente los países tienen diferencias en términos de lo que ha pasado en los últimos años. Sobre la pregunta en concreto, Maite, yo creo que hay que anticiparse a un tema de fondo y es el cambio de mentalidad. La lógica detrás de esto, como lo mencionaron también, creo que fue Giselle en el anterior panel, y lo decía como cambio de chip. Cuando vemos el video de transformación digital, cuando hablamos de digitalización, pues hay que separar esos conceptos. Una cosa es digitalizar y avanzar, y es muy acertado el tema de humanizar esta conversación en términos de derechos humanos y lo que es la apropiación de la cuarta revolución industrial, pero hay que ver la transformación digital más allá de comprar la tecnología, porque la transformación digital no es tecnología, ese es uno de los factores. La esencia es el cambio de mentalidad, y lo digo claramente acá, es para mejorar la calidad de vida y la productividad. Para eso es la transformación digital. Entonces, si hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, pues claramente cuáles son las diferentes alternativas para alcanzar esto, y la productividad, como lo sabemos en nuestros países, agroindustria, minería, en el caso de Perú,
o muchas de otras cosas que tenemos en Colombia también está quedada en productividad, pero va relacionado es la calidad de vida, cómo vivimos mejor. Entonces, en temas de nuevas capacidades digitales, pues el Foro Económico Mundial es muy claro en términos de lo que va a generar oportunidades de trabajo a 2025. Estamos diciendo que vamos a tener alrededor de 97, 95 millones de trabajos nuevos por esta apropiación en términos de inteligencia artificial, de científicos de datos, de analistas, de seguridad digital, de cualquier cantidad de cosas, y por claramente los retos de automatización. Entonces, el primer mensaje acá que estamos también asimilando nosotros en Colombia es impulsar el conocimiento de ciencia computacional desde la niñez. Los niños de 5 a 12 años tienen que tener en los colegios públicos en Perú, como lo estamos tratando de hacer en Colombia, esa posibilidad de crecer dominando lo que es el software. La economía digital, es la nueva economía, quítelo lo digital, es software. Y si es software, ¿qué es ciencia computacional? No es hacer código, que eso es parte de la respuesta, pero hay que ir más allá en términos de lo que es crecer aprendiendo historia, geografía, español, tiene que tener la misma capacidad de las habilidades para que la inequidad, que la mencionaron también anteriormente, y esa reducir de la brecha sea igualdad en términos de habilidades. Entonces, niños de 5 a 12, ciencia computacional o ciencias, aquí están mencionando, creo que lo llaman diferente en Perú, ciencias de la computación, creo que es en Perú, gracias Gisela por la precisión, pero el fondo es el mismo, no es el código, sino la mente que está ayudándole a esos niños y niñas. Segundo punto, necesitamos más mujeres, más niñas vinculadas a este cambio de la sociedad. Maite y muchas otras que están acá representan ese liderazgo femenino en Perú. Eso es parte de lo que necesitamos también en educación técnica, en educación superior. Si las mujeres estudian ciencia y tecnología, son ingenieras, pero lo comparten también en el otro factor que es crucial acá, que es la inteligencia emocional, esas habilidades, tanto las habilidades duras como las blandas, por decirlo así, que no es la mejor palabra, pero es una manera de explicarlo, vamos a tener una capacidad en Perú muy importante. Y en términos, rápidamente, porque sé que me está acabando el tiempo, en soberanía y en lo que es confianza en ciudadanía digital, pues uno hay que conectarse esto a lo que son las mismas habilidades que, por ejemplo, no sé si ustedes le hagan mucho seguimiento al indicador de IMD, el de competitividad digital. En ese, claramente, esos subfactores, esos tres factores, tres ejes con los 56 que tiene por debajo, pues mandan señales muy concretas en cómo Perú tiene que dar ese salto, y es un tema de soberanía digital, lo que es dividendos digitales. La tecnología, como decía, para vivir mejor, ¿cómo logro que el comercio electrónico, la logística, la salud, la educación, el trabajo remoto, o como lo llamen ustedes, teletrabajo o trabajo en casa, porque hay diferentes aproximaciones, pero estas habilidades que se están desarrollando y que estamos viviendo, me permitan entonces, como lo corresponde también, gracias a la conectividad, tener esa realidad en términos de gobierno? Muy de fondo lo que mencionaron. En el caso de Colombia, con todo respeto, hemos venido madurando el tema GovTech o el ecosistema GovTech. Todo el tema de compras públicas, todo el tema de facilitar esa realidad de contratación que les sea más transparente, pero que soportado en modelos de compra pública innovadora para agilizar el acceso a terminales. Termino entonces también sacando a relucir el tema de seguridad digital. Si nos volvemos del mundo análogo a lo digital, pues implica que la soberanía digital tiene que tener capacidad de política sobre la infraestructura crítica, sobre el manejo de los datos, y ahí está la discusión entre privacidad y protección de datos, buscar ese equilibrio, porque queremos obviamente aprovechar el comercio electrónico, pero existen obviamente retos y desafíos en el comercio electrónico. Uno es el de logística y distribución y el otro es el manejo de la protección de los datos de cada una de las personas. Me detengo ahí para que no me regañes, Maite. Espero que haya sido concreto y pues vamos para las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ha sido muy estricto con el tiempo. Vamos a permitirle ahora entonces al señor José Klastornik desde Uruguay que nos dé su opinión al respecto. ¿Qué acciones nos sugerirías para el caso del Perú, pero en verdad casi para Latinoamérica respecto de estas tres políticas públicas que se están convirtiendo en transversales? Confianza y ciudadanía digital, el tema de la soberanía tecnológica o digital y finalmente la política pública vinculada con Illiteracy 2.0. Adelante, José. Le vamos a habilitar el audio, por favor, al señor Klastornik ahora. Ahora sí, Hola. adelante. Gracias, Hola, Maite. bueno. Antes que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación y el agradecimiento a Telefónica, a la Universidad del Pacífico y a Perú Cámara por hacer posible esto, que realmente lo siento importante en el marco de lo que se está planteando, ¿no? En la doble lógica de lo que está pasando a nivel de pandemia en general y en la lógica particular de Perú. Tú me haces ahora
una triple pregunta que para mí, digamos, eventualmente puede tener una respuesta única para las tres. Nosotros en todo lo que es lo digital, lo que estamos viviendo, es más que nada, te diría, ya ni siquiera un ecosistema, sino un sistema de ecosistemas. O sea, son varios ecosistemas que con una visión holística uno trata de integrar. O sea, estás tratando de que funcionen, digamos, con sinergia, que se complementen y que apunten como flechas, digamos, todas apuntadas para un mismo lado. El análisis de lo que es eso se sabe, en todos lados del mundo se sabe. Me tocó estar en una misión de la OCDE hace un par de años en Perú, en Lima, y digamos, no pude evitar hacer una comparación con la comida. El menú es internacional, no hay menú regional, el menú es internacional, todos sabemos lo que hay que hacer. Así que la pregunta real es, ¿cómo haces para hacerlo? Y la respuesta está en el liderazgo. O sea, si vas etimológicamente a la pregunta, a lo que es líder, viene del líder, es conducirte de un lado a otro. Y llevarte de un lado a otro necesita de una visión, o sea, una visión clara, una visión política, una visión compartida, la capacidad de hacer ese movimiento, y por eso hay que darle empoderamiento, hay que darle dientes a la institucionalidad que lo puede hacer. Y hay que recordar fundamentalmente que esa lógica de ir a un lugar a otro, en lo que estamos viviendo, que es un tema digital, no es un lugar que va de aquí a aquí, se queda quieta. La meta se está cambiando con el tiempo. Entonces, lo que tenés que tener es la capacidad de proyectar futuro y de tener continuidad en el tiempo, que ese es uno de los temas que en Perú ha estado faltando. Entonces, si me preguntas, yo he visto en Perú un buen diagnóstico, más de una vez. Estoy viendo iniciativas que hoy hay y que creo que ni siquiera se las valora en todo lo bueno que han hecho. Creo que le falta, si se quiere, hacerlo más una política pública, y por eso valoro tanto estas mesas de diálogo. Se necesita que esa visión sea compartida y que permee institucionalmente y que se expresen capacidades para hacer. O sea, hay que darle fuerza a la institucionalidad que lleva adelante las cosas. Cuando me refiero a institucionalidad, es todo, es un ecosistema de sistemas, por lo tanto no es solo un tema de gobierno, es un tema de gobernanza, es un tema de integración de los distintos actores, es un tema de potenciarse entre todos por la sinergia que se puede generar. Y después, si quieres, te lo puedo bajar en cada uno de los temas que estábamos hablando, cómo se puede hacer en cada uno de esos sectores, en cada uno de esos verticales. Pero quiero atenerme a los 5 minutos que tengo. Muchas gracias, José. Liderazgo y ejecución. Perfecto, así lo estamos apuntando. Por favor, vamos a permitirnos ahora escuchar a Marushka Chocobar, que también seguramente tiene que compartir, y en verdad tratando de equiparar el diálogo. Ella es representante actualmente de la oficina de la Secretaría de Gobierno Digital del Perú. Estas 3 políticas públicas, Marushka: confianza y ciudadanía digital, y Literacy 2.0, desarrollo de capacidades digitales, y finalmente el tema de cómo logramos que haya una mayor capacidad productiva. ¿Qué hemos hecho en el caso del Perú para que esto en verdad... ¿Hemos empezado? Esa es la pregunta. ¿Hemos empezado o todavía tendríamos que ajustar cosas de cara a los próximos 5 años? Adelante con los 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a los organizadores. Como bien comentaba José, creo que es central el hecho de poder tener estos espacios donde efectivamente aparecen nuevos actores. De hecho, yo me considero una nueva actora. Tengo 3 años en la Secretaría, reciencitos cumplidos, y me considero una nueva actora. ¿Por qué? Porque estas conversaciones y estas discusiones alrededor de lo digital no han comenzado hoy, no han comenzado con la crisis sanitaria, no han comenzado ni siquiera cuando comenzó la Secretaría de Gobierno Digital. Todo lo que hoy vivimos y que se muestra en el video, los indicadores internacionales que reconocen de alguna manera el avance del Perú en diversos ámbitos: competitividad digital,
confianza y seguridad digital, el microscopio digital. Los invito a mirar, más o menos vamos publicando los indicadores y cómo vamos avanzando, y también las brechas que tenemos, son resultado de un trabajo que se viene haciendo con gente comprometida, con gente que ha tomado control de muchos espacios para discutir. Entonces, creo que eso hay que valorarlo. Italia nos empuja hacia poder acelerar aquello que ya se había venido diciendo, pero nunca descuidemos el hecho de que estamos nosotros, los que estamos conversando aquí, quizá como nuevos actores, muchos. Y yo quisiera recordarles en esa línea, tú has mencionado dos documentos muy valiosos del sector privado, del equipo de Perú Cámaras, del equipo de Movistar, de Telefónica, con respecto hacia los pactos digitales, hacia dónde tendríamos que ir. Pero nosotros tenemos una política, y es la política 35. Creo que es importante que todos los que estamos conversando aquí y aquellos que están escuchándonos leamos la política. Y me voy a permitir básicamente solamente leer la primera parte. Dice: nos comprometemos a impulsar una sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento. Es decir, hoy estamos en una sociedad digital. Ya se dijo esto, ya hay una política de Estado hacia este tema, y creo que muchos de los que han venido teniendo roles en diferentes espacios o ministerios o sectores, bueno, algo han podido aportar en esta línea. Orientada al desarrollo humano integral y sostenible en base al ejercicio pleno de las libertades y derechos de las personas, y capaz de identificar, producir, transformar, utilizar y difundir la información en todas las dimensiones humanas, incluyendo la dimensión ambiental. Hemos estado conversando recientemente con muchos de las personas que estuvieron involucradas en este diseño de la política 35 para decir cómo la seguimos evolucionando, pero que tenemos una política, tenemos una política. Y hoy estamos construyendo la política nacional de transformación digital siempre de cara a algo mucho más grande. Las políticas de Estado así lo especifican. Todos, sector público, privado, sociedad civil, academia y los mismos ciudadanos, tenemos que orientarnos hacia aquello que está escrito y que tenemos que comenzar a hacer vivo. En esa línea, y sobre los tres aspectos que me has comentado, la capacidad digital, la soberanía digital tecnológica y la confianza y la ciudadanía digital, yo quisiera comentar tres aspectos. Primero, no hay manera de hacer política desde el escritorio. No hay manera de hacer política desde el escritorio, ni tampoco desde una supercomputadora donde podamos analizar todos los maravillosos datos que podemos tener del Estado. Y de verdad, yo creo que es valiosísimo el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, Rayi, con toda la analítica de datos, Gisela, desde todo su conocimiento y además el amor que tiene por el Perú, y todos aquellos que hoy vienen cooperando con nosotros. Esta globalización de la que tanto hablamos hoy es una realidad fáctica, ¿no? O sea, podemos estar en un ambiente como este y a vuelta de un clic con muchas personas expertas. Entonces, comprender la real necesidad de los ciudadanos involucra que es el punto principal de cualquier diseño de política pública. No podemos hacer política del escritorio, tenemos que salir digitalmente, pero salir. Todo el entendimiento de esto es empático. Segundo, no podemos hacerlo todo desde el Estado. Definitivamente necesitamos ayuda y estas intervenciones tienen que ser inteligentes. Y finalmente, la tecnología está hecha para servir. La visión que tenemos en lo digital es la visión del Perú. Es nuestra visión, es resolver la corrupción, es resolver la violencia contra la mujer, es realmente hablar desde el territorio con las personas, y es realmente impulsar que la tecnología nos sirva, nos una y realmente nos incluya. Pero esto que les digo no es solo verso, hay que efectivamente llevarlo hacia la tecnología y hacia las políticas. Gracias, Maite. Estupendo, gracias también por esos 5 minutos, Marushka. Y para cerrar esta primera etapa de nuestro segundo panel, le vamos a pedir a Alexandra Ames, que es representante de la Universidad del Pacífico, que nos dé su opinión. Desde tu punto de vista, Alexandra, como jefa del observatorio, ¿le podemos poner el audio, por favor, a Alexandra? Adelante, por favor. ¿Qué política o qué acciones consideras tú que podríamos en el Perú implementar para darle viabilidad a lo que ha comentado Marushka? O sea, hay una política nacional de gobierno electrónico, pero en concreto en estas tres cosas: confianza, ciudadanía digital, la famosa soberanía digital o tecnológica, y finalmente capacidades digitales y literacia. Adelante. Sí, yo empezaría por algo que es fundamental, y es que para lograr esto, antes de pensar en una transformación digital,
tenemos que pensar en una transformación mental, en donde las personas seamos conscientes de la necesidad de adaptarnos a los nuevos cambios y aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar, ¿no? Lo segundo es entender que el uso de la digitalización, ya que estamos hablando particularmente de la digitalización, tiene que estar enfocado necesariamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en esa línea podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Primero, para mejorar, para ser más eficientes, y segundo, para maximizar el impacto. Esto no lo podemos lograr si es que no ponemos en el centro de las políticas vinculadas a la digitalización a la persona. Y cuando hablo de la persona me refiero no solo al ciudadano, sino también al tomador de decisión. Seguramente Marushka lo ha vivido, pero es un reto enorme liderar, ¿no? Como dijo José, para transformar mentes dentro del sector público para que estas personas se puedan adaptar y poder implementar estas políticas que son necesarias operativizarlas, ¿no? Entonces, los marcos normativos son sumamente importantes y es sumamente importante reconocer este enfoque de derecho que tenemos y reconocer la lógica de la ciudadanía digital, pero esto no es suficiente, necesitamos operativizarlo. Y para operativizarlo, para asegurar que se puedan implementar las políticas públicas, necesitamos hablar más antes de transformación digital, de hablar de transformación mental, en donde las personas tienen que perderle el miedo, digamos, a ser capaces de entrar en esta nueva lógica, digamos, de trabajo, ¿no? Y para eso tenemos que ir un poco más atrás y empezar desde abajo, y pensar primero en que tenemos que entrar en aprovechar, digamos, las nuevas generaciones, digamos, que están mucho más ávidas de prestar este cambio de mentalidad que va avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por las escuelas. Todavía no hay una política educativa, si bien se está avanzando muchísimo en mejorar la calidad en la educación, todavía no hay una política que ayude a asegurar el pensamiento crítico en los alumnos y que promueva la investigación, la ciencia, la tecnología. Si nosotros vamos a las pruebas de evaluación censal de estudiantes que se le hace a los alumnos de segundo de secundaria, vemos que en ciencia y tecnología solo aproximadamente el 10% tiene un nivel de respuesta satisfactoria. Esto a nivel de promedio del país. Pero si vamos, por ejemplo, a zonas como Loreto o Ucayali, tenemos que solo el 2 o 3% tienen un nivel de respuesta satisfactoria en este ámbito. Entonces, esto me lleva además a hablar de los datos. Se ha dicho que es muy importante trabajar con los datos para mejorar la toma de decisiones, que los datos son la evidencia, digamos, que nos ayudan a tener muchos mejores diagnósticos y que nos permiten incluso predecir. Pero si queremos que los datos sean el combustible de la economía, tenemos que usar los datos. Y parece contradictorio, pero cuando decimos que tenemos que usar los datos, algunas personas o tomadores de decisión se quedan en el promedio nacional y no somos conscientes de que somos un país profundamente desigual. Entonces, tenemos que empezar a cerrar esas brechas. Estamos hablando hoy de digitalización, que es sumamente importante, pero todavía hay más de alrededor de 400.000 hogares que no tienen acceso a electricidad en el mundo rural, ¿no? Entonces, el 17% de la población rural no tiene acceso a conexión rural, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cerrar estas brechas mínimas e indispensables. De lo contrario, lo que vamos a tener es esta división y una brecha más grande, ¿no? Entre lo urbano, que puede avanzar y digitalizarse rápidamente, y lo rural, que sigue siendo desplazado. Entonces, es fundamental aprovechar la tecnología justamente para cerrar esas brechas. Entonces, si queremos que la tecnología lidere, si queremos que los datos lideren, tenemos que usar a los datos, tenemos que usar la tecnología para empezar a cerrar estas brechas, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, creo que estoy bien, ¿no? Sí, ya estamos ya casi terminando. Entonces, bueno, para cerrar, por ejemplo, algo muy, muy sencillo, ¿no? Ayer me preguntaban en un medio de prensa, ¿cómo hacemos para que con este pago de los bonos no se generen las colas que se están generando? Entonces, primero tenemos que entender por qué va la gente a los bancos.
y es porque no tienen información, va presencialmente porque no tiene otra forma de acceder a información. Entonces, se ha hablado de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial podría servir muchísimo, primero, para este tema puntual de las colas en los bancos para dar información, y segundo, para controlar inclusive la pandemia de tal manera que no se genere este colapso en los hospitales. Dentro de las casas es posible controlar a través de la inteligencia artificial la evolución de los pacientes, ¿no? Entonces, todavía no tenemos esto, entonces es importante empezar a pensar, para cerrar, que esto es para la gente, y segundo, que necesitamos los datos para que los datos sean este combustible, y tercero, que no podemos hacer esto si es que no miramos la necesidad de cerrar las brechas en un país tan desigual como el nuestro. Justamente. Gracias, Alexandra. Justamente en relación a lo último que has dicho, nuestra segunda pregunta, y ya para cerrar casi este segundo panel, luego tendremos una parte vinculada a preguntas y comentarios de quienes nos están viendo, así que los invito a que de una vez a través del chat nos los hagan llegar para que podamos darles oportunidad de participar de esta manera. En nuestra segunda pregunta a todos los miembros de nuestro segundo panel le queríamos preguntar, o sea, ya parece que es una evidencia, salvo mejor parecer de ustedes, que la nueva normalidad va a implicar asumir la digitalización como un disparador, pero que si no logramos superar brechas preexistentes, esto va a significar mayor brecha, mayor desigualdad y obviamente mayor conflicto social. Si ese es el escenario, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para que la nueva normalidad no signifique una mayor distancia entre cada uno de los distintos ciudadanos y obviamente se hagan mayores las brechas existentes hoy día? Vamos a empezar por Santiago, y si puede ser una visión en verdad vinculada a toda la región, creo que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales en el mundo, así que probablemente lo que pase en Colombia, salvo Uruguay, que es una islita maravillosa de productividad y de estupendos rankings, ¿qué podemos hacer en el Perú, Santiago, para que la nueva normalidad y la digitalización no sea señal de mayor brecha? Si le podemos habilitar el audio, por favor, a Santiago, adelante, por favor. ¿Ya? Vamos a habilitarle el audio, por favor, al señor Santiago Pinzón. A nuestros amigos de la Universidad del Pacífico. Ahora sí, adelante. volvieron. Ok, Perfecto. ¿me oyen? Perfecto. Bueno, no, tenemos ahí algo de técnica, pero ahí vamos mejorando. Estamos acomodándonos todos. Eso nos pasa a los millennials, Maite y Alexandra y todos, Marushka, los millennials tenemos ese problema. José, claramente, José es centennial, entonces no creo que tenga ese problema, él es más joven que nosotros. No, pues creo que sobre el reto es evidente que estamos teniendo una realidad que nadie anticipaba. Es sin duda claro que la brecha aumentó porque estábamos con una brecha en el mundo análogo, pero al llegar a la realidad digital aumenta la brecha porque estábamos quedados en Latinoamérica y en el mundo, no solamente podemos hablar o darnos palo, como decimos en Colombia, a los latinoamericanos. La brecha le aumenta también a muchos otros países desarrollados que estaban en eso, en mora. Entonces yo creo que conectando un poquito, y Alexandra me va a mirar un poco raro acá, yo difiero en que los datos son oxígeno y no combustible. Y ahí creo que la manera de ponerlo es para no quedarnos y conectar un poco en el mensaje de Go Green, Go Digital. Y comparto, lo decíamos mucho, que era el nuevo petróleo de los datos, pero creo que la mejor manera de presentarlo es hablar que son oxígeno, porque están absolutamente en todas partes, y si nos quedamos en combustible, nos quedamos como en una versión siglo XX del aparato productivo. Hay que mirar esto como siglo XXI en términos de lo que impacta todos los ecosistemas o el sistema de ecosistemas, como decía muy bien José. Entonces, con todo el respeto, Alexandra, no por nada personal, sino por hacer un poco de debate acá. Yo no sé quién fue lo que lo dijo. Y en ese orden de ideas, creo que claramente la historia o la cantidad de veces que hemos oído la nueva normalidad en muchas conversaciones de familia, en las empresas, en el gobierno, hay que superarla en términos de seguimos en pandemia. Esta es la normalidad hasta ahora. Hasta que pasemos la pandemia vamos a tener un nuevo presente, pero estamos en una circunstancia de pandemia donde claramente lo mencionaban todos. Esto es el gran primer paso, es conectividad. Si no hay acceso a todos los peruanos, todos los latinoamericanos o todos los ciudadanos a Internet, pues es muy bonito lo que hablamos, pero no se va a materializar
en los diferentes productos y servicios que queremos ver. Y ahí conectamos los ODS y ahí conectamos el tema de calidad de vida. Entonces, primer gran tema para abordar es que uno logre, es una meta, por ejemplo, que tenemos en Colombia, el 70% de los colombianos al 2022 estar conectados. No es todo, quisiéramos más, claramente, pero hay que ponerse esas varas tan altas, esas metas tan agresivas, porque si algo pasó el año pasado es la aceleración en digitalización para algunos y grandes pasos para otros en transformación digital. Pero un tema clave es conectividad. Nosotros desde la ANDI lo que hemos venido promoviendo es una Colombia país digital. Se aborda conectividad, talento, gobierno, ecosistema, economía digital. Quítale el apellido digital en poco tiempo, pero pues por ahora hay que ponerlo así para que la gente lo ubique, pero esos son 5 ejes que uno tiene que abordar. Un tema muy de fondo, y es algo que estamos evidenciando acá, es cómo va a ser la regulación laboral o la desregulación laboral, que tiene que ser inteligente, una regulación o desregulación inteligente, que es el reto más grande, para las nuevas modalidades de trabajo. Porque no todos tenemos que hacerlo virtual, no todos tenemos que hacerlo presencial. Es un modelo híbrido el que tenemos que tener sobre la mesa, donde podamos alternar y ser mucho más flexibles, pero aprovechar ese viento de cola para que realmente avancemos en lo que necesitan los ciudadanos o los usuarios, y es una economía digital que sea competitiva y amigable, que claramente, como decía también José, compita entre ecosistemas, nos demos duro porque lo que necesitamos entre empresarios es buena y fuerte competencia, porque ahí es donde está la innovación y la posibilidad de productos y servicios, evitar monopolios, y para eso la política de transformación digital. Nosotros ponemos a consideración de ustedes algo que nos ha servido y es el consejero presidencial en transformación digital. Alguien que esté a nivel del gobierno central, más allá del ministro Tico, el ministro de Comercio, y lo digo con todo respeto también Marushka, que les ayude a coordinar las diferentes carteras, porque hay que llevar la transformación digital a la agricultura, a la educación, a la justicia, y eso no es solamente de la cartera del Ministerio de las TIC o de las tecnologías, tiene que lograr, como decía también Alexandra, el cambio de transformación mental en la actividad misional, y eso es gente, liderazgo, que lo dijo claramente José, se necesita mucho liderazgo y eso es parte del tema. Entonces son elementos que les pongo a consideración con el ánimo de decir, para todos tenemos que crear nuestra propia receta, muy acertado el tema gastronómico y más con Perú, como dijo José, el tema de la cocina y de la fascinante comida que ustedes tienen. ¿Cuál va a ser la receta peruana? Solo ustedes la tienen en términos de encontrarla, pero sí hay elementos y principios que uno tiene que ver, liderazgo, cambio cultural, claramente la apropiación tecnológica. Ustedes tienen una realidad en términos del uso de redes sociales, de la velocidad de Internet. Estaba revisando aquí cifras de ustedes en términos de la latencia, y ahí obviamente Movistar Telefónica está muy contento que comente esto, pero lo que voy es que esos son temas claves porque dan el paso de 4G a 5G, por ejemplo. Son elementos para que realmente materialicemos telemedicina, para que facturación electrónica, para que podamos tener más la lógica de bajar y mirar películas o el comercio electrónico. Esos son elementos para tener en cuenta, que obviamente abierto a tener más conversaciones. Muchas gracias. Estupendo, gracias Santiago. La misma pregunta para José Clastorni, por favor, si podrías decirnos, José, esta situación real de consumo de digitalización tan extrema que estamos viviendo nos va a hacer más desiguales, y si es así, ¿qué hacemos para que no sea tal la situación en el Perú y en la región? Adelante, José. A ver, 2 comentarios quiero hacer. El primero es cómo incide la nueva normalidad, por llamarlo de alguna forma. La palabra clave es resiliencia. O sea, se empezó a entender lo crítico que es lo digital desde la resiliencia, la continuidad de los negocios desde lo digital, que puedas teletrabajar, que puedas tener educación, que puedas tener salud, acceso a salud desde lo digital, es lo que dinamizó esa frase un poco que dice que en 6 semanas se adelantaron 6 años, ¿no? En términos general. Lo segundo, creo que lo quiero explicar con un ejemplo. En Uruguay, digamos, en octubre hacían análisis de multiple choice con los niños de escuela. Y en esos análisis, por ejemplo, le ponían una regla rota de 4 a 7 midiendo un lápiz y preguntaban cuánto medía el lápiz. Si 4, 3, 7, o sea, la pregunta implicaba, con la serie de preguntas que estaban hechas, uno puede
tomar todas esas preguntas, y esos son datos relacionados a lo que estaba hablando Alejandra, y con esos datos se puede hacer una comparación de nivel de comprensión de un chico. O sea, se tomaban los datos, se procesaban en 2 o 3 meses con los papeles, y eso te daba un análisis comparativo de esa escuela, de esa clase, de ese profesor respecto al estándar o respecto a los promedios. Eso se informatizó. Entonces, en octubre, en ese mismo octubre, 2 meses antes del cierre de las clases acá en Uruguay, digamos, apretaban los chicos el botón en la semana llenando todos esos datos, y automáticamente se perfilaba el chico con todos los problemas que había tenido de educación, y se hacían planes específicos para el problema específico del chiquilín. Dicho corto, y es enorme, se pasaba de una educación no personalizada a una educación personalizada en el estudiante. Cuando hablamos de la tecnología orientada hacia el ciudadano, estás hablando de la tecnología, en el caso educativo, orientada hacia el estudiante. Puedes decir, perfecto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, empezás a pensar que en el caso nuestro había un proyecto que se llamaba Ceibal, que tenía todas las escuelas conectadas a velocidades de banda ancha de 40 megas, digamos, por segundo, que todos los chicos tenían un laptop, porque el proyecto fue nacional, que había una plataforma, digamos, técnica que te lo habilitaba, que había una capacitación en los estudiantes de cómo acceder a eso, y hasta que había identidad digital definida, porque también eso lo tenés que tener estructurado. A eso, si lo mirás en el sistema de ecosistemas, es lo que llamamos el marco habilitante. El marco habilitante no es solo la conectividad, no es solo la generación de capacidades digitales a nivel de alfabetización digital o a nivel de talentos digitales, no es solo plataformas, digamos, de identidad, no es solo, es la suma de todo. Entonces, en el planteo de lo que tenés que hacer es tener, digamos, un marco habilitante inclusivo. Si no tenés un marco habilitante inclusivo, estás, digamos, abriendo la brecha, haciendo que esos 6 años que se adelantaron en 6 semanas sean para algunos y no para todos. Si definís y estructurás, me dice 359-4001, me pasé 2 segundos. Si lo definís, no eran 5 minutos, tengo un minuto más. 5 minutos. Si lo definís como marco habilitante, y prefiero hablar de marco habilitante porque te permite entender todas las dimensiones, con una visión más holística, no centralizada solo en cada uno de los ecosistemas o cada una de las áreas, sino que lo ves con una visión holística, lo entendés todo, entonces podés hablar de equidad cuando ese marco habilitante se diseña para todo. Y vuelvo a decir lo mismo, Perú tiene iniciativas que se han dado, y puedo nombrar un montón de ellas en el tiempo. Lo que me encantaría, digamos, es ayudar o ver, digamos, a que las tengan en continuidad en el tiempo, que sea una política nacional. Que eso que están haciendo ustedes ahora discutiendo el tema, digamos, permee en políticas nacionales que le den continuidad y ejecución y continuidad a través del tiempo. Muchas gracias, José. Minutos terminar. Gracias. Adelante, gracias. Bueno, vamos a preguntarle a Marushka cuáles de esas iniciativas que podría mencionar, José, hay que continuar los próximos 5 años para que la brecha no sea más profunda. Tus 5 minutos, Marushka, adelante. Bien, muchas gracias. Quisiera tomar lo que comentó Alexandra con respecto a por qué la gente va a hacer una cola al banco, ¿no? O sea, qué tan ágiles podemos ser para poder llevar la información de manera adecuada. Y esto me permite volver al punto inicial sobre no podemos hacer política en escritorio, no, tenemos que salir a conversar con la ciudadanía. Para eso y para entender cómo es que esto que están mencionando, Maite, de las políticas y de las estrategias que venimos impulsando, si logramos comprender que la raíz
es la ciudadanía, porque han sido construidas con la ciudadanía, porque han sido pensadas para la ciudadanía, pero preguntándole a los ciudadanos, probablemente muchas personas en el Perú no entenderán lo que es la inteligencia artificial. Entonces, podemos hacer 1000 paneles de inteligencia artificial, pero no vamos a lograr calar qué es aquello que realmente necesita la gente para que la inteligencia artificial realmente nos sirva. Entonces, visión de país es lo que nosotros queremos para el Perú, un país democrático, un país inclusivo socialmente. Todas las tecnologías tienen que estar destinadas a servir. Entonces, investigar para construir política con la ciudadanía es fundamental. Yo los invitaría a que la siguiente mesa que tienen ya planificada, pues incluya a los ciudadanos, aquel ciudadano que está en Pichari, el que está en Mazamari, aquel ciudadano que siente la falta de conectividad porque en su día a día no puede utilizar la tecnología en su propio beneficio, como lo hemos hecho en la Política Nacional de Transformación Digital. Y eso debería ser, en mi opinión, para el siguiente gobierno, lo que se construya, o sea, lo que se ejecute, lo que se apropie de alguna forma, y estamos tratando de conectarlo de esta manera. Este es un primer foro para esto, en el que hemos querido participar también. Esta política tiene que ser como habilitante para la agenda digital del Perú, para los siguientes, no sé, 3 o 5 años de cara a lo que el Perú ya tiene como visión al 2050. Segundo, creo que es importante también lograr desarrollar empatía alrededor de qué es aquello que nosotros estamos priorizando. 5 estrategias nacionales. La de talento es una de ellas, y que engancha muy bien con esta concepción de educación digital. Pero como lo decía en algún evento antes de la pandemia, alfabetización digital, competencias digitales, talento digital, tiene que ver con aquello que a la persona le sirve. Si estamos pensando en agricultura, como bien lo comentaba Santiago, si estamos pensando en agricultura, entonces lo que le sirve al agricultor en temas de tecnología, si es una aplicación web o móvil, si es un dron que le permita saber si es que viene o no una plaga, todo ello tiene que partir de la misma ciudadanía para poder entender cómo es que interviene, si efectivamente la intervención está basada en la respuesta hacia lo que el ciudadano necesita. Eso pareciera romántico, pero en realidad es la base central de lo que siempre decimos, ciudadano al centro, pero nunca preguntamos. Entonces, de verdad, yo les recomendaría poder ir hacia esa investigación con la misma ciudadanía. Política Nacional de Transformación Digital, Estrategia Nacional de Talento, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Hay mucho pensamiento, un grupo extraordinario de profesionales que están ad honorem sentándose cada día a las 5 de la tarde para poder poner su conocimiento en un documento que permita luego ser socializado. No podemos hacer las cosas solamente del Estado. Yo quisiera también, a todos los que nos están escuchando aquí, llamar a la reflexión sobre si conocemos, por ejemplo, la plataforma GeoPerú. Para poder identificar brecha y entender que el Estado no lo puede hacer todo, necesitamos unir público-privado. Para que el público y el privado tengamos intervenciones inteligentes, hay que conocer el dato en el territorio, los datos en el territorio. Y en el territorio para saber cuáles son las necesidades básicas insatisfechas de la población, cuáles de alguna forma son esa canasta básica digital de la que necesitamos hablar, que un ciudadano en su casa tenga un dispositivo para conectarse, una mínima calidad de internet. GeoPerú les puede dar esa y muchas más respuestas para poder realizar intervenciones y planificaciones inteligentes. Plataforma GeoPerú, Política Nacional de Transformación Digital, las 5 estrategias que se derivan de esta política, construir juntos. Eso es lo que no se debe perder, Maite, construir juntos. Y bueno, mejorar todo aquello que hoy se pueda mejorar, ¿no? Desde las plataformas que se han desplegado hasta esta visión que necesitamos construir también como país. Gracias por tus 5 minutos, Marushka. Vamos a dar los últimos 5 a Alexandra. Nos hemos pasado del tiempo, pese a que hemos sido bastante alemanes con los cronómetros, pero vamos a pedirle a los que nos están viendo que nos acompañen unos 10 minutos adicionales para que puedan intervenir con sus preguntas. Pedirle a Alexandra que complete y cierre ya este panel con su opinión. ¿Cómo hacemos para que las brechas que ya existen no se profundicen a raíz de la nueva normalidad, que es evidentemente digital? Si por favor le podemos habilitar el audio a Alexandra para que pueda participar. A nuestros amigos de la universidad. Ahí está, adelante.
Sí, a ver, yo insistiría en que para cerrar brechas necesitas utilizar los datos y no quedarnos en el promedio nacional, sino en la lógica territorial, ¿no? Y para eso yo pondría dos ejemplos. Primero, sin duda, GeoPerú, que ha mencionado Marushka Chocobar, que es un avance extraordinario el que se ha tenido ahí, la capacidad de información que hay sobre el Estado, sobre las personas, sobre las viviendas. No sé si estoy cometiendo una infidencia, pero ya hay un avance además de aterrizar aún más los datos con enfoque territorial para el caso de Tumbes, ¿no? A través de justamente las buenas relaciones que se están haciendo con GeoPerú, PCM y el Plan Binacional, ¿no? Entonces, este piloto esta información tendría que decantar en un plan territorial ya para la acción, ¿no? De los datos a la acción, porque a veces tenemos como que tres niveles, ¿no? Cuando hablamos de datos, como dije en la intervención anterior, nos quedamos en los promedios nacionales, ¿no? Y no somos capaces de mirar justamente nuestras propias brechas. Entonces, el primer paso es mirar, identificar dónde estamos peor y ver cómo trabajamos en estas regiones que están en esta situación, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado estas regiones que están en una situación dramática, digamos, tenemos que ya empezar a trabajar un plan colaborativo. Y otro ejemplo al que me gustaría mencionar también, que también viene de PCM, es el plan, no recuerdo el nombre exacto, pero es el plan territorial de Loreto, que se ha trabajado con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que permite identificar justamente el cierre de brechas. Ese es el nombre, Plan de Cierre de Brechas para Loreto. Entonces, una vez que ya se identifica este plan, es pasar a la acción, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo es que los datos están siendo usados para el territorio concreto y cómo es que esto sirve a través de esto para empezar ya a trabajar políticas públicas que permitan ir cerrando estas brechas, ¿no? Entonces, la idea es que con este plan de cierre de brechas de Loreto podamos tener en cada una de las regiones un plan similar. Y la idea es que este piloto también, que se está trabajando con Tumbes y GeoPerú, escale pues cada vez más en la medida que se va probando, digamos, la funcionalidad, digamos, la capacidad de subir estos datos, etcétera, a nivel nacional para poder ser mucho más preciso, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar, por ejemplo, frente a lo que dices, Maite, respecto a cómo hacemos, y se ha hablado de la transversalidad, de la necesidad de trabajar en la digitalización en todos los sectores, en todos los campos, en agricultura, en salud, en educación, evidentemente. Y con mucha fe o con mucho optimismo, veo que estos próximos 5 años van a dar su fruto en la transversalización de las capacidades o la transformación digital en los diferentes sectores del Ejecutivo, por ejemplo, porque yo hice el ejercicio, les cuento, hace 5 años para las elecciones pasadas, de leerme todos los planes de gobierno y analicé el nivel de propuestas de política pública que hacían los planes de las elecciones pasadas, comparando con algunas metas vinculadas a los ODS. Y encontré que el tema de tecnología estaba en 3 o 4 planes aproximadamente. No tengo el dato, pero de haber sido 19 participantes, estamos hablando de 3 o 4 planes de gobierno que mencionaban la necesidad de innovar, de trabajar en ciencia y tecnología. Hoy estoy haciendo el mismo ejercicio, estoy leyendo los planes de gobierno, me faltan 6, todavía no termino, somos muchos partidos, tenemos muchos partidos, mejor dicho, pero es importante ahí ver el avance. Y yo veo que casi todos los planes están mencionando ciencia y tecnología esta vez, y hay varios planes que además lo manejan de manera transversal para la salud, para la educación. Entonces, no solamente es el paso de los años, sino la pandemia de alguna manera nos ha puesto una pistola en la cabeza de alguna forma para empezar a darnos cuenta de que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que sí, algo bueno tenemos que rescatar de la pandemia que nos ha traído muchas noticias tristes en el país y en el mundo. Creo que sí, algo bueno tenemos que rescatar es este nivel de aceleración o de sentido de urgencia que nos ha puesto para empezar a trabajar esta digitalización, ¿no? Entonces, como decía, veo con mucha esperanza que cada vez más veo planes que están hablando de la digitalización, del cierre de brechas a través de los datos, del uso de los datos, que era algo, como digo, que no se veía
en los planes pasados, ¿no? Entonces, eso es una muy buena señal de que vamos a tener unos mejores 5 años, ¿no? Estupendo. Bueno, muchas gracias a los miembros de este segundo panel. Vamos a hacerlo breve. Hay algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo a través de este webinar, de esta sesión. Una pregunta que formula Jimena Gil y que en verdad la vamos a hacer para todos. Les pediría que tratemos de ser muy puntuales para dar oportunidad a que todos los miembros de los dos paneles puedan participar. ¿Qué acciones concretas debemos priorizar ahora que estamos empezando un nuevo confinamiento? En el Perú y probablemente también en algunos países de la región. Concretamente, ¿qué debemos hacer para que la digitalización sea algo útil de cara a este nuevo confinamiento? No sé si alguno de nuestros panelistas se anima, quisiera responder esta pregunta, o empezamos directamente por las damas. A ver, Alessandra. O sea, yo insistiría en los datos. Parece que estoy siendo un disco rayado, pero es que realmente es importante pensar en cómo los datos pueden ser una herramienta, un combustible, oxígeno, motor, como queramos llamarlo, digamos, para cerrar las brechas de desigualdad en el país, ¿no? Creo que lo principal que tenemos que empezar a ver es cómo cerramos las brechas en nuestro país, ¿no? Hoy en día vemos, por ejemplo, cómo es que sin duda hay más oportunidades para un niño que nace en distritos de Lima, digamos, de la Lima moderna que llamamos, tiene más oportunidades que una niña, por ejemplo, que vive en alguna comunidad ahuajún, ¿no? En Nieva, en Amazonas. Vemos que de alguna manera todavía la falta de acceso a oportunidades está siendo un problema. Y en este sentido, los datos son muy importantes, primero para identificar cuáles son estas brechas y segundo para cerrarlas, ¿no? Un caso específico y concretísimo, y con esto cierro, Brasil. Hace 10 años Brasil estaba en los últimos lugares, y lo pueden ver en las pruebas de PISA. ¿Qué hicieron ellos para escalar? Utilizaron los datos, y utilizaron los datos no para compararse con países, sino para compararse con sus propias provincias, con sus propios estados. Y empezaron a darle con mucha fuerza a aquellos estados que tenían las brechas los indicadores más bajos, ¿no? Y esto hizo que empezaran a subir en las pruebas PISA. Entonces, nosotros en el Ministerio de Educación tenemos datos estupendos, maravillosos. Es oro, como se dijo en el panel anterior. Pero no, este oro no está siendo usado para generar conversaciones interesantes, pero no para tomar decisiones, no para diseñar políticas públicas. Entonces, es importante que estos datos interesantes que ya hay se utilicen para justamente tomar estas decisiones y apostar por este cierre de brechas. Estupendo, Alexandra. Antes de formularle una pregunta a Santiago, me gustaría rescatar algunos de los comentarios que se están dando ahora en el chat. Allí en el chat hay un universo en paralelo, a ver si para las próximas sesiones lo vamos a integrar mejor, pero Raúl Pérez Reyes comenta que es necesario cerrar 4 brechas que están vinculadas también con el acceso a Internet antes de pensar en la famosa disrupción tecnológica que estamos tratando de procurar, ¿no? Y lo que creo es que alguna de estas tecnologías habilitantes como la inteligencia artificial puede ayudar, curiosamente, a cerrar esas 4 brechas. Eric Iriarte también ha comentado que, además de los documentos de referencia que hemos tomado en cuenta para formular preguntas en esta primera experiencia, debería sumarse lo que también ha comentado Marushka. Tenemos el Acuerdo Nacional que ha trabajado una política nacional que hoy día debería evolucionar al nuevo entorno, entonces eso también hay que actualizarlo. Y la pregunta concreta para Santiago es la siguiente. Desde el año 2018, Colombia decide empezar algo que se conoce como PIBE Digital Colombia, una suerte de plan macro para llevar a cabo la digitalización y que, según comenta Luis Montes, ha tenido la virtud de mantenerse de manera constante en el tiempo. ¿Cómo se logra eso, Santiago, ahora que el Perú va a empezar un nuevo gobierno? Adelante, por favor, si le pueden habilitar el audio a Santiago para que nos responda a esta pregunta. Adelante. ¿Me oyen? Perfecto. Ok. Bueno, Vive Digital ha tenido 2 versiones. Vive Digital con el exministro Diego Molano y Vive Digital para la gente que fue con el exministro David Luna. Entonces, claramente lo que ha ocurrido es lograr superar los traumas de un gobierno a otro, que eso pasa en todas partes, y sobre eso darle el énfasis
o la profundización que se le quiera. Comparto, contestando también y reforzando lo que dice Alexandra, y lo que estaban mencionando en el chat, pues las dos cosas, los datos, pero necesitamos conectividad. Entonces, Vive Digital 1 y 2 ha logrado esa promoción y ese despliegue de infraestructura que está todavía, obviamente, en las circunstancias geográficas de Colombia con un reto enorme, y ha avanzado en la capacidad institucional que también mencionaba José, que va relacionado a lo de liderazgo. Es decir, se ha logrado demostrar que construir sobre lo construido es esencial para poder tener unas políticas públicas que le permitan a uno recalibrar, evaluar y hacer rendición de cuentas. No solamente que pasa en todas partes, llega el ministro, el presidente de turno dice esto es y por aquí es, y no se fundamenta en lo anterior. Creo que en eso hemos logrado demostrar desde los 90s que Colombia pasó a tener un ministerio de telecomunicaciones, y mencionaba lo del consejero presidencial, para algo que también parece clave en este momento, en términos de la pregunta de las brechas. Uno era contestar el tema de conectividad, que creo que es fundamental, y lo mencionan en el chat también, ese mundo paralelo que dices tú que existe, y es, necesitamos que la gente pueda tener acceso a Internet, y eso es torres, eso es despliegue de infraestructura, eso son ciudades, eso es el uso del suelo, a veces son decisiones nacionales que no competen, que no se toman en cuenta las decisiones locales de la ciudad. Hay todavía mitos en términos de la salud, mitos en términos de la radiación. Esos son temas de barreras que son contradictorios, porque la gente quiere tener más comercio electrónico o teletrabajo o educación, pero a veces la comunidad tiene problemas en que pongan la torre para que haya conexión a Internet. O sea, hay una circunstancia por superar. Y por el otro lado, nosotros hemos querido también no solo quedarnos en la versión TIC, por decirlo así, de conectividad, sino lo que también decíamos, es el cambio mental en las actividades misionales. Entonces, la política de agricultura, insisto, la de justicia, que me parece valiosísimo. Nosotros vamos a entrar en las elecciones el próximo año en Colombia, la revisión de los programas de los candidatos presidenciales, es usted qué propone para que la transformación digital me llegue, por ejemplo, en la educación. No podemos seguir educando de la misma manera, tiene que ser un cambio también en las diferentes capacidades de educar, no para todos que estén en una pantalla es la misma receta, sino lograr ese tema de pensamiento crítico y otras habilidades que tenemos claras que se tienen que desarrollar, trabajo colaborativo, hablaba de inteligencia emocional. Entonces, la manera de aprovechar la pandemia es ¿cómo logramos ese cambio de mentalidad en las instituciones con el liderazgo que demuestre acciones concretas, llámelo programas, proyectos, políticas, que mejoren la calidad de vida? Si es minería, ¿cómo vamos a utilizar el IoT o la Machine Learning para eso? Si es para el tema de salud, pues ya hablamos de historia clínica. Entonces, hay que combinar, y vienen temas también de fondo que son de economía colaborativa. Las nuevas oportunidades de trabajo van a necesitar que sea más flexible la regulación laboral, porque es evidente que tenemos un reto en términos de muchos oficios que son nuevos, muchas realidades en la protección social sobre eso, pero no pensar en el siglo XXI con la regulación del siglo XX, ni tener la tecnología del siglo XXI, pero amarrados a la regulación o el marco normativo del siglo XX. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Hay varios comentarios de las personas que están ahí todavía con nosotros. Nos hemos pasado del tiempo, como estoy mencionando, les vamos a pedir disculpas por esto, pero quiero rescatar algunos de esos comentarios. Hay personas que están felicitando la iniciativa de Open Tobit, RAI, para que se siga manteniendo. ¿Cómo podría dársele continuidad a eso en los siguientes meses o incluso para el próximo gobierno? Después hay comentarios vinculados a, por ejemplo, Víctor Hurtado, que pide que también, otra vez, incidiendo en el tema de la brecha, que se necesitan 5 millones de domicilios urbanos, que facilitar, por último, el acceso a Internet, no importa la tecnología, si es por aire, si es por satélite, pero necesitamos que más gente en verdad tenga la primera base, que es la tecnología de acceso. Un poco eso menciona Víctor Hurtado. Y bueno, otra pregunta que casi ya para cerrar, porque en verdad ha sido muy, muy positiva esta primera mesa de reflexión digital. Nos quedan 2 más. La última pregunta que tal vez quisiera formularle a ustedes, al que se anime, es ¿cómo logramos que la digitalización se convierta en un disparador, pero al mismo tiempo permita que cohesione al sector público y privado? ¿Es necesario tener un ministerio, una agencia? ¿Cuál sería, de acuerdo a su experiencia, la solución? ¿Cómo cohesionamos a una nación como el Perú en base a lo digital y no al revés nos fractura? El que se anime, estamos ya cerrando el panel con esta pregunta. Adelante, José. A ver, si hablo un poco de esos menús internacionales, o sea, en general la propuesta internacional lo que plantea es que
estos temas son tan amplios que no, digamos, ponerlo en un ministerio sectorial no es lo primero recomendable. Normalmente te piden que esté, como hoy está la Secretaría, en lo que sería, digamos, el gabinete de presidencia o la presidencia. Yo te agregaría que tenga el nivel jerárquico adecuado, por lo que había hablado antes sobre el liderazgo y capacidad de ejecución. O sea, la forma, digamos, de hacer que esto se dé es que tengas transversalidad para tener una visión holística y tener contactos con cada uno. Para hacer un sistema de ecosistemas tenés que poder interactuar con cada ecosistema. Lo otro a nivel de gobernanza es que para integrar esos ecosistemas tenés que darle ámbitos de actuación. O sea, tenés que estructurar lo que sea, digamos, consejos asesores, directorios, mesas de trabajo, grupos de trabajo, o sea, el mecanismo, digamos, que sean las circunstancias que sean, no en todas las circunstancias son el mismo instrumento, pero es la suma de todos los instrumentos de participación lo que te permite, digamos, tener una mesa integrada. Y todo eso, digamos, la voluntad política de hacer las cosas, el liderazgo, el generar capacidades a nivel institucional e integrar, digamos, nace de una convicción real en todo lo que estamos diciendo. O sea, no es escribirlo en algo que quede lindo en un discurso en medio de las elecciones, capaz que no soy muy político en lo que estoy diciendo, sino es en la convicción real de llevarlo a la práctica, ¿está bien? Es decirlo y hacerlo, ¿está bien? O sea, es que Marushka o quien esté el año que viene, digamos, en estas cosas, tenga capacidad Santiago. financiera y gente y para hacer las cosas que tenga que hacer. Perfecto, José. Vamos a permitirle a Santiago que quiere hacer un comentario y un aporte. Si le podemos poner el audio, por favor, a Santiago, vale, para que pueda sumarse a esta charla ya final. Adelante, Santiago. No sé si la gente de la universidad nos puede ayudar con el audio, por favor, para Santiago Pinzón. Ahí está, adelante. Uy, se bloqueó. Ahora, ya volvió. No, complementando, nosotros, el presidente Duque invitó a dos cosas que han funcionado que reflejan lo de José. Se creó el Consejo Asesor Digital y el Consejo Gremial Digital. El Consejo Asesor Digital son compañías instaladas en Colombia, multinacionales y también nacionales, y el Consejo Gremial Digital, que son la vocería del sector privado. Identificamos 17 proyectos, eso fue entre abril y julio del año pasado, y esos 17 proyectos se están implementando ahora que generan inversión, impacto, reactivación económica. Eso es parte de la respuesta en términos de los que hemos venido participando y asesorando al gobierno, que como hablaba una Marushka del sector público y del sector privado trabajando en equipo. Y el tema del gabinete nos funcionó muy bien hasta ahora, esa instancia a nivel al lado del presidente del consejero presidencial. Lo reitero, puede que sea cansón con esto, pero hemos visto la diferencia de cómo eso ayuda a que los otros carteras, los otros ministerios tengan a alguien, como decía José, le haga seguimiento, le haga control, hable todos los temas. Y les doy uno muy concreto. La Oficina de Impuestos de Colombia ahora con un crédito del BID, $250 millones, está haciendo transformación digital. Ese es un mecanismo para controlar la evasión, para sacar adelante la facturación electrónica y, por ejemplo, para evitar reformas tributarias en temas que son realmente de administración. Ahí es donde uno materializa acciones, proyectos en términos combinados del sector público y privado. Estupendo. Bueno, hemos llegado al límite de esta primera mesa de reflexión en su tiempo. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Queremos invitarlos en 2 semanas a una nueva mesa de reflexión digital que también contará recogiendo la sugerencia de Marushka, probablemente con algún ciudadano peruano que está padeciendo o beneficiándose de la digitalización en el Perú. Vamos a hablar de educación. Muchas gracias por esta primera sesión y a nuestros panelistas pedirles que por favor nos acompañen para nuestra foto de familia digital de esta primera mesa. Entonces nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y será hasta pronto.